Muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos frente a nueva agenda informativa que desarrollaremos en breve para todos ustedes. Estamos sobre el día miércoles 15 de mayo. Recuerden que hoy es el día de cierre para la declaración del impuesto sobre la renta. Se extendió el plazo del 31 de marzo, que usualmente es la fecha donde cierra, hasta hoy miércoles 15 de mayo. Así que los rezagados, pues adelantarse un poco con prontitud y entregar la declaración del impuesto sobre la renta. Bueno, vamos a invitarles también a todos ustedes a que se involucren, participen, comiencen ya a contactarnos a través de la red social X, antes conocida como Twitter, para que puedan pues presentar sus mensajes y canalizar una serie de denuncias, sobre todo, siempre lo decimos a diario, de servicios públicos, que bastante deficientes pues están en nuestro país. Así que muy importante entonces que ustedes se involucren y además nos ayuden a desarrollar esta primera emisión del noticiero de Televen. Por lo pronto comenzaremos pues a recorrer el resumen de las notas de mayor relieve. Bueno, vuelven a encresparse las aguas frente a la Unión Europea. A propósito de la decisión que tomó y que se anunció hace 2 días de levantar sanciones para poder viajar a la Unión Europea, a funcionarios públicos. Recuerden que las sanciones de la Unión Europea no son de carácter económico, sino son de carácter individual, que fundamentalmente tienen que ver con limitaciones o restricciones para viajes a los países de la Unión Europea. Bueno, se habían tomado decisiones, una de ellas favorecía al actual presidente del CNE, Elvis Amoroso, y a 3 exfuncionarios que ya no forman parte de la directiva del organismo rector. Ya ayer citábamos y reseñábamos que tanto Amoroso como otros factores de la política oficial rechazaron el anuncio que hizo la Unión Europea porque lo consideraban limitado y exigían un levantamiento total de sanciones contra las personas que sobre ellas pesan estas, que estableció ya hace algún tiempo la Unión Europea. Extendía este plazo de algunas otras sanciones individuales, la Unión Europea, hasta el 10 de enero. Sin embargo, ayer pasaron cosas muy gruesas, si se puede ver así, porque se desarrolló una discusión a nivel de la Asamblea Nacional y se aprobó además enviar una carta al presidente del Consejo Nacional Electoral y a la directiva del organismo rector para que no invite a la Unión Europea. Se desarrolló pues un debate allí con discursos de tonalidades diferentes, pero con mucha insistencia y además con mucha crítica alrededor de la posición de la Unión Europea. Y en este caso, pues la mayoría oficialista impuso que se dirigiera una misiva y se solicitara. Hubo insultos también, hubo la utilización de un lenguaje muy fuerte, en fin, pero al final lo que decidieron fue enviar la carta al CNE para que éste desinvite, si se puede decir así, a la observación de los países de la Unión Europea. El vocero de la Unión Europea, frente a lo que había sido la primera reacción, decía ayer en declaraciones que lo que procuraba el grupo multilateral era un poquito bajar las tensiones. Era un gesto, decía el vocero de la Unión Europea, del Alto Comisionado para Asuntos Exteriores, bueno, por el esfuerzo que se ha hecho, o tal vez por lo que ha venido realizándose para que pueda existir elecciones justas, inclusivas y transparentes el 28 de julio. Pero a pesar de todo ello, la voz oficial rechazó todo esto. Lo había hecho hace 2 días también Nicolás Maduro. Ayer mismo el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, rechazó y dijo que no necesitaban que les alivien las sanciones porque a pesar de los contratiempos ellos han podido transitar e involucraron todo esto en un proceso que lo consideran como de alguna forma de presión que se está ejerciendo sobre Venezuela y que es inaceptable desde todo punto de vista. Lo cierto es que, bueno, está allí esa tensión. Habrá que esperar entonces que el Consejo Nacional Electoral examine la carta y la solicitud más la aprobación del acuerdo por parte del Poder Legislativo
para tomar decisiones. A lo mejor se toman y deciden no invitar a la Unión Europea. La Unión Europea decía ayer también, el vocero de este grupo, que ellos siguen evaluando, examinando. Ellos enviaron una misión exploratoria hace algunas semanas atrás, pero que iban a continuar evaluando y examinando la posibilidad de nombrar ese grupo de observadores que vendrían. Pero si decide el CNE no invitarle, pues esto, por supuesto que se desajusta. Ayer algunos voceros, incluso de la oposición que tiene representación en el Poder Legislativo, no estaban de acuerdo con la decisión de que no se invitara a la Unión Europea. Por ejemplo, declaraba Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial de Acción Democrática, quien también es diputado, decía que es conveniente la participación de la observación internacional para que el proceso tenga, pues, definición y claridad en ese sentido. Bueno. Hablando del proceso electoral, continuaron las movilizaciones, también las intervenciones de los candidatos. Ayer, por ejemplo, Nicolás Maduro volvía a acusar a la oposición de promover figuras que representan los intereses de los Estados Unidos. En fin, también Diosdado Cabello hacía cita del candidato de la plataforma unitaria, criticándole en ese sentido. Jorge Rodríguez lo calificó de candidato senil, a Edmundo González Urrutia. En fin, comienzan a calentarse más las cosas desde el punto de vista de la utilización del lenguaje en este proceso electoral, ¿no? Así que, bueno, hay que estar manteniendo el seguimiento del caso. El candidato unitario, también en el estado Vargas hubo una movilización de los sectores oficiales. Y el candidato unitario, pues, tuvo reunión con la dirigencia del Partido Un Nuevo Tiempo, que le ratificó su respaldo. También sobre ello se pronunció Manuel Rosales, el presidente de esa organización política. Hubo reuniones también con factores para organizar el comando de campaña centralizado, ¿no?, para el desarrollo de la campaña electoral como tal cuando formalmente se inicia. Así que, bueno, pendientes en este sentido de otras actividades que iremos reseñando, como también la de otros candidatos presidenciales que han realizado sus movilizaciones. Bueno, ayer se conoció un informe, hay que ver si hay respuesta en el día de hoy. Se conoció un informe que publicó una cadena internacional de noticias, concretamente CNN, que daba cuenta de un informe de un papel de trabajo de un centro de estrategia que tiene sede en Washington, que está evaluando la situación en la zona de fronteras entre Venezuela y Guyana. La conclusión era que Venezuela, la de ese centro estratégico de información, estaba avanzando en la construcción de una logística y de una infraestructura, creando un ambiente además en lo institucional y a través del discurso, asusta esto, ¿no?, prebelicista con Guyana. Entonces, hay que ver si en el día de hoy la Cancillería venezolana tiene alguna respuesta, porque esto seguramente va a tener repercusión. Seguimos con otros temas. Bueno, se conoció que ayer el Vaticano, el Papa Francisco, nombró nuevo nuncio apostólico, nuevo embajador del Vaticano en nuestro país. Se trata de Monseñor Ángel Ortega Martín. Él era el nuncio apostólico en Chile, lo era desde el año 2019. Aquí no había nuncio apostólico desde el año 2021, cuando se marchó Aldo Giordano, es decir, la sede diplomática no tenía, digamos, el embajador o representación como tal a través del nuncio. Ahora entonces se conoce que Monseñor Ortega Martín, de origen español, nacido en Madrid, será el nuevo nuncio apostólico del Vaticano en Venezuela. Bueno, mencionamos España. Fueron detenidos otra vez, y ahora sí parece que de forma definitiva, los hermanos García, Rebeca y Francisco García, luego que ya sí se recibió la orden de Interpol, la llamada de alerta roja de Interpol y la solicitud del gobierno venezolano para que se les detuviera por los delitos que se le imputan, que tienen que ver con acoso sexual a mujeres, niños y otro tipo de delitos también que ha explicado el Ministerio Público. Ayer, a través de su cuenta personal en redes sociales, de su cuenta en X, Tarek William Saab
anunciaba que ya había recibido la comunicación, que el Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio Público había recibido ya la comunicación de que estaban otra vez detenidos y comenzará todo un proceso ahora de carácter legal que tiene que pasar por la Audiencia Nacional de España, a solicitud también probablemente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, para la extradición, para que sean presentados ante los tribunales venezolanos y respondan por los presuntos delitos de que se les acusa. Otras informaciones también que trascienden en la agenda de este día miércoles 15 de mayo. Bueno, nuevamente el tema de la ley de pensiones sobre seguridad social. Declaró el presidente de Fedindustria, Orlando Camacho, que muy probablemente, ayer dimos información en ese sentido que vamos a complementar con esta, que probablemente, eso decía luego de reuniones con el CENIAT, que a partir del mes de junio comenzaría el proceso de recaudación o de contribuciones especiales de la empresa privada para crear el fondo de pensiones para elevar el monto que reciben pues pensionados y jubilados, se entiende también jubilados, ¿no? En ese sentido. Y uno debe presumir que son los que están en el seguro social, no necesariamente los que están en la plataforma Patria o en el sistema Patria. Esto debe aclararse muy bien en ese sentido porque es un grueso de personas muy grande que reciben pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Es de esperar que sean elevadas esas pensiones entonces con la creación de este fondo. Otra noticia importante también es que la Organización de Países Exportadores de Petróleo anunció que se elevó la producción de Venezuela en el mes de abril, la producción petrolera venezolana, a 878.000 barriles. Todavía no se sienten, a pesar de que los voceros oficiales dicen que de alguna manera sí, pero todavía, de acuerdo a este propio informe, no se sienten los efectos de la reimposición de sanciones, que todavía se mantienen en un plazo para que sean definitivas, digo, la reimposición de las mismas hasta el 31 de mayo. Y esto va a depender mucho, bueno, de este escenario político electoral que vivimos. Vamos con temas internacionales. Bueno, por una parte, se conoce desde Colombia que el ex jefe paramilitar Salvador Mancuso, junto con otros ex jefes paramilitares, colaborará con las autoridades del gobierno de Colombia para encontrar las llamadas fosas comunes en la frontera común con Venezuela. Él hablaba entre 200 y 400 fosas comunes donde reposarían personas que fueron, pues, en apariencia asesinadas por los paramilitares. Terrible la situación de la violencia en Colombia por años, ¿no? Entonces, se uniría Mancuso a otros ex jefes paramilitares para tratar de dar ubicación a esas fosas. También tenemos, desde Taiwán están en alerta porque dicen que 2 portaaviones chinos y 45 aviones, así los cuantificaron, están muy cerca de sus aguas y esto lo consideran que se trata de una presión que se está ejerciendo. Allí la situación es muy tensa, ¿no? Y en cualquier momento puede pasar algo que no sería deseable. Por lo menos es lo que algunos analistas vislumbran. También tenemos desde los Estados Unidos que el ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, en declaraciones al tribunal que lleva la causa, que tiene que ver con la actriz porno Stormy Daniels, dijo que a través de diferentes vías, entre ellas uno de los hijos de Trump, se había dispuesto el pago de $420,000 para sellar el silencio de la actriz y que no se conocieran los detalles de la relación que hace algunos años atrás mantuvo con el expresidente de los Estados Unidos y hoy casi que candidato presidencial del Partido Republicano para las elecciones de noviembre. Y otra información también que viene de los Estados Unidos, lamentable, un accidente terrible en el estado de Florida, hacia el norte de Tampa, en Ocala, que dejó un saldo de 8 personas fallecidas y 45 heridos. Seguramente habrá reseña en este sentido en el segmento internacional. En deportes tenemos lo siguiente. Manchester City ganó ayer al Tottenham. Se coloca con 2 puntos de ventaja en la punta del campeonato inglés, Premier League, que deberá definirse este fin de semana. El Arsenal es su cercano seguidor, si gana el Arsenal, pero si gana Manchester City, ganaría el Manchester. Si empata el Manchester, su compromiso con el West Ham United, pues se definirá el campeonato inglés por gol averaje. Y desde
Bueno, ayer también hubo partidos de diferentes ligas, entre ellas en la Liga Española el Madrid, renovando ya su campeonato, ganó 5-0 al Alavés. Hoy hay otros partidos y de béisbol tenemos que José Altuve llegó a 2.100 hits en su recorrido histórico por las grandes ligas.